Buenos días con todos. Agradezco la invitación de la Universidad Cayetano Heredia y de los investigadores responsables del estudio para hacer algunos breves comentarios que, como dijo el doctor Cáceres, ya habíamos estado comentando incluso en el Ministerio de Educación. Es para nosotros en el Ministerio bien importante contar con evidencias, con información que nos ayude a levantar información confiable de campo, tal como está mostrando el estudio. Y es interesante la presentación de hoy que tenga como título de la normativa a la práctica, porque algo que siempre nos cuestiona a los que estamos en el sector público es el tema de la política como práctica en realidad. No de la política a la práctica, sino la política como práctica, en donde nos planteamos siempre esa barrera, ¿no es cierto?, en cuanto la normativa o política ingresa a la práctica, y eso pasa pues por un cuestionamiento de los significados, de las creencias, de las convicciones, e inclusive en el caso de los docentes, de sus metodologías, de la importancia que dan o no dan a ciertos temas, de las seguridades o inseguridades que tienen para tratarlos en las aulas. En fin, entonces hay una serie de situaciones que nos desafían para poder enfrentar el tema de la educación sexual integral, que como muestra el estudio tiene un gran apoyo, es decir, el tema es altamente apreciado, se le da la importancia, según reportan los informantes del estudio. Sin embargo, por otro lado, el estudio también nos cuestiona sobre, en general, cuánto se sabe que la educación sexual es integral. Y ese es un tema no menor, porque cuando nosotros exploramos por las ideas que tienen las personas sobre la educación sexual, yo no estoy muy segura si efectivamente todos tienen esa idea de la integralidad que estamos nosotros asumiendo, que hay en este concepto por el que apostamos y que por supuesto valoramos. Entonces ese es un tema clave que tenemos que seguir reforzando, y que asumamos la educación como integral, efectivamente pone de relevancia todo el tema de las actitudes y valores, no solamente ese conocimiento que reportan los informantes del estudio, sino centralmente eso que también no se reporta como muy alto, que es los valores y habilidades interpersonales, como se han mencionado, ¿no? Entonces, el tema de las actitudes y valores que implica también la educación sexual integral son claves en esta línea de formación y cambio. Definitivamente, esta es una tarea de la comunidad educativa, no exclusivamente de la escuela, de la comunidad educativa, también de los medios de comunicación informados, de las familias. Es un tema que evidencia una problemática social, es un tema que trasciende la escuela. Nosotros conocemos problemáticas sociales como, por ejemplo, 7 de cada 10 escolares LGTBI son acosados por su orientación sexual o identidad de género. Por ejemplo, que las mujeres hacen el 75% de las labores domésticas y el 40% se retira de la escuela para hacer quehaceres domésticos. Por ejemplo, que el Perú es el segundo país con más alta tasa de feminicidios a nivel de América Latina. O que los hombres ganan cerca de 1/3 más que las mujeres, según el Instituto Peruano de Economía. Entonces estamos frente a un escenario que evidencia una problemática social que, como dijo la doctora León Velarde, nos implica que sea abordado de manera más interdisciplinaria, en donde sin duda la educación y la escuela juegan un rol central. Los lineamientos a los que se han aludido efectivamente, que fueron publicados en el 2008,
Señalan pues que la propuesta pedagógica de la educación sexual integral debe convertirse en una línea que parta de la experiencia, se recree en la ciencia y en los actores culturales de la comunidad y vuelva a la experiencia para enriquecerla. Y en ese círculo reflexivo es en donde debemos apostar, por donde deberían ir los cambios. Y me refiero a que, si bien el Ministerio de Educación ha asegurado en los últimos años algunos marcos normativos, y bueno, existen en realidad marcos normativos internacionales y nacionales, ¿no es cierto? Los objetivos de, las políticas de Estado, el Plan Nacional de Igualdad de Género, los lineamientos del año 2008 del Ministerio de Educación, en fin, hay una serie de marcos normativos, ¿no? Entonces, pero para, digamos, lograr este círculo reflexivo por donde deben ir los cambios, debemos ir transitando de lo informativo a lo formativo. Y en los últimos años el Ministerio de Educación sin duda ha ido poniendo las condiciones para que exista información. Es decir, en las instituciones educativas públicas contamos con materiales educativos en primaria y en secundaria, en personal social y en desarrollo personal. Y hay allí información que debería poder ser tratada en las aulas por los docentes. Entonces, ¿podría ser insuficiente? Aún podría ser. Estamos a puertas de hacer una revisión de los textos escolares porque tenemos una nueva dotación, además en el marco del nuevo currículo nacional. También tenemos guías para docentes, cursos virtuales para docentes, tenemos en nuestra página web conjunto de información que puede ser de utilidad para todos aquellos que quieran abordar y tratar el tema. Sin embargo, es aún insuficiente, es decir, se han puesto condiciones normativas, se han puesto condiciones de información al servicio de la población o los docentes o los tutores. Sin embargo, el esfuerzo efectivamente es aún insuficiente. Tenemos oportunidades como el marco del currículo nacional que efectivamente coloca el tema de una manera mucho más integral desde el comienzo. Pone el tema en particular del enfoque de la igualdad de género como un enfoque transversal, así como el de la interculturalidad, el medio ambiente, la inclusión, el desarrollo del bien común, la orientación a la excelencia, entre otros. Los pone con una relevancia que tiene pros y contras, porque todo lo que es transversal debería poder ser tratado de manera transversal y siempre corre el riesgo de no ser tratado también. Entonces ahí hay un desafío importante. Adicionalmente pone competencias que justamente pusieron el currículo y todavía lo ponen en tela de juicio en el sentido de que sí se promueve el desarrollo de una identidad que respete pues la competencia y se construye su identidad, ¿no? Que promueve las capacidades de se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Saben ustedes que esto generó mucha controversia irresuelta aún en el Poder Judicial, que nos ha desafiado como país frente a esta tensión, por un lado que reconoce la importancia del tema y la necesidad de tratarlo, y por otro lado que genera una reacción en algunos padres que quieren defender su derecho por decidir ellos qué es lo que sobre esta materia debe tratarse con sus hijos. Entonces estamos en una situación de tensión también que nos obliga a toda la sociedad, al Ministerio de Educación, a la sociedad civil, a estas investigaciones y otras organizaciones que están trabajando también de la mano sobre estos temas para seguir, digamos, construyendo este marco de derechos que tienen todos nuestros estudiantes de poder ser formados en estas temáticas y sobre todo pasar de la información a la información implica ese desarrollo no solo de conocimientos o transmisión de información,
sino también de estas prácticas y comportamientos que deben ser incorporados en todo ciudadano peruano que salga de la educación básica regular. Entonces, habiendo dicho eso, lo que nosotros expresamos es que valoramos la investigación, estamos transitando hacia acciones más formativas, estamos emprendiendo un trabajo más formativo y una línea continua de formación en estos temas con docentes a partir del mes de julio. Hemos emprendido una línea formativa también con padres de familia, líneas que corran, digamos, de una manera continua para seguir haciendo este trabajo, porque toda esta situación que fue en algún momento de gran preocupación para el Ministerio a raíz del enfoque de género en el currículum nacional, el enfoque de igualdad de género, nos ha revelado que, digamos, tenemos que poner mucha más atención y tenemos que caminar en una línea firme de formación, de sensibilización. Pero a un llamado también al compromiso de la sociedad civil con estos temas y al compromiso interdisciplinario para el abordaje y poner siempre de relieve estos asuntos que para nosotros en el Ministerio no están en cuestión, sino es más bien cómo los seguimos fortaleciendo desde las políticas de Estado. Muchas gracias.